Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo soy y hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, debates encendidos y un sinfín de especulaciones, la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. La sola mención de estos dos nombres juntos ya enciende las alarmas y desata un torbellino de emociones. Así que prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el universo Hande y Kerem, vamos a analizar su historia, desde sus inicios en Senkalkam hasta el día de hoy, explorando cada rumor, cada declaración y cada señal que nos ha dejado esta pareja, o expareja, eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a intentar descifrar qué hay de cierto en todo lo que se dice y que es simplemente producto de la imaginación colectiva de sus fans, que seamos honestos somos muchos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle de esta historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido que hago y si quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, es fácil y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y por un tiempo, también fuera de ella. Su química en Senkalkam era innegable, palpable, electrizante. Era como si Edser no fueran solo personajes, sino una extensión de sus propias personalidades, una ventana a su conexión real. Y la verdad es que al principio muchos éramos escépticos. ¿Sería todo puro marketing para promocionar la serie? ¿O realmente había algo más entre ellos? Poco a poco las señales empezaron a ser más evidentes. Miradas cómplices fuera de cámara, risas contagiosas, gestos cariñosos. Era como si no pudieran ocultar lo que sentían el uno por el otro. Y entonces llegó la confirmación. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales y los fans enloquecimos. Hande y Kerem eran oficialmente pareja. Edser era real. Fue un momento mágico. Las fotos de sus viajes juntos, sus declaraciones de amor públicas, sus interacciones adorables en las redes sociales. Todo era perfecto. Parecía un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. Y claro, todos queríamos que durara para siempre. Pero como dice el dicho, nada es eterno. Los rumores de crisis empezaron a surgir casi tan rápido como lo hizo su relación. Se decía que había problemas de comunicación, que sus agendas estaban demasiado apretadas, que la presión mediática era insoportable. Al principio intentamos ignorarlos, negarlos. Pero con el tiempo se hicieron más persistentes, más difíciles de ignorar. Y entonces llegó la confirmación oficial de la ruptura. Otra vez, boom. La noticia nos golpeó como un balde de agua fría. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado este cuento de hadas? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas eran escasas. Desde entonces han pasado varias cosas. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y trabajando en nuevos proyectos. Hande ha protagonizado series como Bambaska Biri y Yasamayanlar, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem ha incursionado en el cine internacional y ha seguido trabajando en proyectos que lo apasionan. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Podrían Hande y Kerem volver a estar juntos algún día? La respuesta, como siempre, es complicada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las relaciones son complejas y que lo que pasa entre dos personas es algo muy personal. No podemos pretender saberlo todo ni juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales, las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque hay quienes aseguran que todavía hay química entre ellos, que hay miradas que lo dicen todo, que hay gestos que revelan que el amor sigue vivo. Y hay quienes, por el contrario, creen que la relación está completamente terminada, que ambos han pasado página y que es mejor dejarlos seguir sus propios caminos. Es cierto que Hande y Kerem han sido muy discretos desde la ruptura. No han hecho declaraciones públicas al respecto y han evitado ser vistos juntos en eventos sociales. Pero también es cierto que han mantenido un cierto nivel de contacto en las redes sociales. Se siguen mutuamente, dan me gusta a algunas de sus publicaciones y en ocasiones, incluso se comentan. ¿Significa esto que hay esperanza? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el tiempo lo dirá. Quizás algún día vuelvan a encontrarse y decidan darle otra oportunidad a su amor. O quizás simplemente sigan siendo amigos y compañeros de profesión. Lo que sea que decidan, lo importante es que sean felices.
Ahora vamos a analizar algunas de las teorías más populares sobre la ruptura y sobre la posible reconciliación. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática fue demasiado grande para ellos. Estar constantemente bajo el escrutinio público con paparazzi siguiéndolos a todas partes y con fans analizando cada uno de sus movimientos, pudo haber sido asfixiante. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Se dice que Hande quería centrarse más en su carrera en Turquía, mientras que Kerem aspiraba a proyectos internacionales. Esta disparidad de intereses pudo haber generado tensiones y, finalmente, contribuido a la ruptura. También hay quienes creen que la relación se desgastó con el tiempo, que la llama del amor se fue apagando poco a poco. Es algo que pasa en muchas relaciones, incluso en las más sólidas. La rutina, el estrés, las responsabilidades. Todo puede influir en el estado de una relación. En cuanto a la posible reconciliación, hay varias razones que alimentan la esperanza de los fans. En primer lugar, está la química innegable que existe entre ellos. Esa conexión especial que se veía en Senkalkam no se puede fingir. Y muchos creen que esa química sigue presente, aunque hayan pasado meses desde la ruptura. En segundo lugar, está el hecho de que han mantenido un cierto nivel de contacto. Aunque sea a través de las redes sociales, el hecho de que se sigan mutuamente y que interactúen de vez en cuando es una señal de que no se han distanciado por completo. En tercer lugar, está el factor tiempo. A veces el tiempo es el mejor aliado para sanar heridas y para poner las cosas en perspectiva. Quizás después de un tiempo separados, Hande y Kerem se den cuenta de que se echan de menos y de que quieren volver a estar juntos. Pero como dije antes, todo esto son solo teorías y especulaciones. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos y lo que les depara el futuro. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y respetando sus decisiones, sea cual sea el camino que elijan. Ahora, quiero hablar un poco más sobre cómo la serie Senkalkam impactó en su relación, tanto positiva como negativamente. Por un lado, la serie fue el escenario donde se conocieron y donde surgió el amor. Pasar tantas horas juntos interpretando a una pareja enamorada, sin duda fortaleció su conexión y los llevó a enamorarse en la vida real. Pero por otro lado, la serie también pudo haber ejercido presión sobre su relación. Estar constantemente interpretando a una pareja perfecta pudo haber creado expectativas irreales y dificultado la tarea de mantener una relación normal fuera de la pantalla. Además, la popularidad de la serie los expuso a un nivel de escrutinio público aún mayor, lo que pudo haber afectado su privacidad y su tranquilidad. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. No son personajes de una serie de televisión y no tienen la obligación de vivir sus vidas según las expectativas de los fans. Merecen ser felices, sea juntos o separados, y merecen que respetemos sus decisiones. Y hablando de decisiones, quiero mencionar brevemente las relaciones que han tenido después de la ruptura. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con algunos empresarios y actores, aunque ella siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado confirmar o negar los rumores. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con algunas mujeres, pero igualmente ha preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático. Es comprensible que ambos quieran seguir adelante con sus vidas y buscar la felicidad en otras relaciones. La ruptura fue un momento difícil para ambos y es natural que quieran encontrar a alguien que los haga felices. Pero como siempre, los fans no podemos evitar preguntarnos si estas relaciones son solo una forma de llenar el vacío que dejó la ruptura o si realmente son relaciones serias y duraderas. En cualquier caso, lo importante es que Hande y Kerem estén bien y que encuentren la felicidad en sus vidas, sea con quien sea. Y nosotros como fans debemos seguir apoyándolos y respetando sus decisiones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Para finalizar este análisis exhaustivo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy son solo teorías y especulaciones. No tenemos la verdad absoluta y solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos y lo que les depara el futuro. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación fue un fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en Senkalkam fue innegable y su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Sea cual sea el futuro que les depare, Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Y nosotros como fans, seguiremos apoyándolos en sus carreras y deseándoles lo mejor en sus vidas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos explorado a fondo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando cada rumor, cada declaración y cada señal que nos han dejado a lo largo del tiempo. Hemos hablado de su amor en Senkalkam, de su relación fuera de la pantalla, de la ruptura y de las posibles razones detrás de ella.
También hemos analizado las teorías más populares sobre la reconciliación y hemos hablado de sus vidas después de la ruptura. En resumen, hemos intentado descifrar qué hay de cierto en todo lo que se dice y que es simplemente producto de la imaginación colectiva de sus fans. Pero como siempre, la verdad es que solo Andy y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos y lo que les depara el futuro. Lo importante es que ambos sean felices y que nosotros, como fans, sigamos apoyándolos y respetando sus decisiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. También me gustaría que me dijeran qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. Estoy siempre abierto a sugerencias y me encanta saber qué es lo que les interesa. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Eso me ayuda mucho a saber que les gusta mi contenido y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. También, si les gustó este vídeo, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así me ayudan a llegar a más personas y a hacer crecer mi comunidad. Y por último, si no lo han hecho todavía, por favor, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo vídeos regularmente sobre temas relacionados con el entretenimiento turco y me encantaría tenerlos como parte de mi comunidad. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.